te han nombrado a ti como el brujo mentalista de donde salieron las frambuesas envenenadas con talio. Para empezar, yo a Zulma sí la conozco, siempre lo dije desde el principio, desde cuando la fiscalía me allanó, porque la traté como trato a muchísima gente, personas que llegan a mi consultorio porque alguien les recomienda el proceso. ¿A qué se dedica un mentalista? ¿Qué hace un brujo? Entiendo tal vez parte de la situación, pero que no es mi caso. La fiscalía empezó por utilizar el adjetivo, yo pensaría que desde la incapacidad de interpretar una profesión y por otra parte seguramente buscando llamar la atención de los diferentes medios y de la sociedad. Lo que yo hago es coach de vida y en la forma como yo lo practico enmarco un concepto muy espiritual. Abordo técnicas de sanación como sanación reconectiva, liberación energética, desbloqueo energético. Ella siempre me hablaba de su vida, de su profesión, de sus cosas, pero en la consulta por alguna razón todo giraba muy en torno y muy en relación a su tema de pareja. ¿Estamos hablando de Juan o a su tema de pareja en general? ¿De Juan de Bedú, el papá de las niñas? ¿Por qué Zulma quería poner tu nombre? Había muchas otras Si fue alternativas, muchos Zulma, otros espacios, muchas otras posibilidades de haber hecho esa entrega o ese pedido domiciliario. ¿Por qué fue allá? yo no te puedo decir qué es cierto y qué no es cierto porque eso lo está haciendo la fiscalía y porque no tengo esa información. Pero te puedo decir o interpretar, te puedo ayudar a interpretar qué es lo que ha visto la fiscalía, que no lo han sabido comunicar. He hablado directamente con la fiscal y ella lo que me responde es que no estoy vinculado. Me dice, hombre, yo no lo he citado, no lo he llamado, es porque no está vinculado. Lo que yo creo es que la fiscalía lo que va a salir al final a decir es, Zulma actuó solo. Yo en lo personal, si me preguntas y metiéndome un poquito más allá, dudaría que haya una Zenaida. Creo que eso fue una suplantación, no sé quién sea, Mm. no la conozco o no la recuerdo. Siendo lógicos, lo que pasó es que fue, si fue Zulma, actuó sola. ¿Sientes que habrías Sí, podido, no sé si la palabra es impedir que esto sucediera, pero a veces siento que había como una codependencia emocional a buscar respuestas, que no sé si ahí pueda estar la explicación de por qué ella lo manda desde allá, de pronto sí iba a buscarte ese día y no te encontró, pero crees que habrías podido hacer algo distinto con ella o tratarla de una manera diferente o llevarla por un camino distinto que hubiera impedido esto? sí, por supuesto. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Celia, la plataforma número 1 de salud mental y bienestar en Latinoamérica. Un espacio que, como nosotros, cree en la importancia de mirar con lupa lo que sentimos, como una forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Jason Rosas López, bienvenido a La Lupa, gracias por estar acá. Gracias, Laura. Gracias a ti por este espacio, por esta oportunidad. Em, Me siento muy agradecido con la vida de poder estar aquí hoy compartiendo contigo. Jason Rosas, me decías ahorita que no es como te presentas siempre, sino es como te ha traído a colación los medios y como te han nombrado en este caso de las niñas envenenadas y de las dos muertes de las niñas por talio, que Sí, es una de las razones por las que estás acá hoy, sí, para aclarar y para dar tu verdad. así es. Sí, mi nombre es Jason López Coach. Me refiero a que ese es mi nombre de marca, digamos. Ujú. Lo que yo hago es coaching y es como me he presentado toda la vida y es como la gente me conoce y es como me seguiré presentando cuando me refiera a mi trabajo de coach, en Ujú. cualquier escenario donde tenga que usar mi nombre, en mis plataformas, en lo que Ujú. tenga que ver con mi marca. Pero mi nombre completo es Jason Javier Rosas López, como lo ha dicho la prensa, sí, es verdad. Em, Mi mamá, mi papá, mi familia tal vez me conocerán siempre así, pero cuando se refiere a mi marca seguiré siendo Jason López. Bueno, han sido unos meses de mucho movimiento, de mucha sacudida. Y precisamente esos medios te han nombrado a ti como el brujo mentalista de donde salieron las frambuesas envenenadas con talio de parte de Zulma que terminaron pues con la muerte de estas dos niñas y el envenenamiento de otros niños. Sí, Empecemos por ahí, por este adjetivo de brujo mentalista. ¿Qué es exactamente a lo que te dedicas tú? ok. Pues Laura, si tú me preguntas sobre lo que yo hago Ujú. es coach de vida.
y en la forma como yo lo practico enmarco un concepto muy espiritual. Abordo técnicas de sanación como sanación reconectiva, liberación energética, desbloqueo energético. Tal vez por esa parte de este complemento, la fiscalía empezó por utilizar el adjetivo. Yo pensaría que desde la incapacidad de interpretar una profesión y por otra parte seguramente buscando llamar la atención de los diferentes medios y de la sociedad. Al utilizar un adjetivo, pues que realmente yo no podría decirte a qué se dedica un mentalista, qué hace un brujo. Entiendo tal vez parte de la situación, pero que no es mi caso. Entonces siento que el utilizarlo realmente busca descalificar, realmente busca exponer una imagen de una persona que seguramente como lo interpretan los medios y la misma fiscalía, puede ser una persona criminal, puede ser una persona que hace daño, puede ser una persona que no tiene conciencia, Mm. escrúpulos. Entonces, lo que quiero decir es, no sé, no quiero decir que los brujos sean eso, o sí o no, solo te estoy diciendo que es por lo que creo que utilizaron el adjetivo. Pero realmente lo que yo hago es sanación, acompañamiento y soy un facilitador. Es básicamente a lo que me dedico. Si me preguntas quién soy, pues soy un padre de familia, soy un músico de corazón. Mm. Creo que esa es mi principal vocación. Por alguna razón y un llamado de la vida no lo ejercí como quisiera porque sí hice música, tengo videos, tengo canciones y soy una persona que es sensible, que ve la vida con otra profundidad, que le gusta aprender, que he tenido muchos mentores, muchos retiros, muchos momentos de mi vida de epifanía, de transformación, de entender. Y a eso me dedico y eso soy. Una persona que busca la claridad, que busca la conciencia y que comparte desde lo que aprende con otras personas, Mm. básicamente. Vamos a ahondar un poco después más como en el ejercicio de tu trabajo, pero creo que es importantísimo y es la principal razón que te trajo a hablar a un medio, que es el haber estado involucrado en este caso, que tu nombre esté hoy en día en una gran parte de las noticias nacionales e internacionales, porque este caso ha trascendido a temas internacionales y ha conmovido a todo un país. Y creo Exacto. que hay que hacer primero un recuento de los hechos, de cómo sucedió ese 3 de abril la entrega de esas frambuesas, de hablar de un tema muy importante que ya aclaró la fiscalía, que es que tú no estabas en el país, Ujú. tú no estabas en Colombia, pero quiero que hagamos un pequeño resumen de ese transcurrir de los hechos. Sí. Sí, yo creo que lastimosamente la forma como se ha entregado la información, que ha sido muy sesgada, que ha sido muy por partes, que ha sido muy revuelta y yo diría irresponsable en un principio, pues ha hecho que la gente esté muy confundida y que no logren entender realmente esa línea como de tiempo y quién tiene que ver con qué y demás. Yo te puedo dar mi versión, mi perspectiva, lo que yo sé del caso y seguramente eso no logre resolverlo completamente porque no me corresponde, eso es un trabajo de Ujú. la fiscalía, pero posiblemente ayude a las personas a entender en un orden diferente lo que realmente hay, lo que es cierto, lo que es un hecho y lo que es especulación. Entonces, como yo organizo la idea es que, para empezar, yo a Zulma sí la conozco, siempre lo dije desde el principio, desde cuando la fiscalía me allanó, que ya explicaré cómo se dio eso, porque la traté como trato a muchísima gente, personas que llegan a mi consultorio porque alguien les recomienda el proceso. Tengo que decir que yo nunca he manejado redes sociales, ni publicidad, ni he sido una persona de medios, no es la forma. Mm. Actualmente se maneja mucho así, pero realmente yo en mi caso no lo he hecho así, sino por recomendación. Es decir, personas muy cercanas que me conocen refieren a otras y pues llevo 25 años en eso y pues eso se ha expandido. Ujú. Entonces pues llega muchísima gente que yo ya no conozco, que muchas veces no entiendo como la línea de dónde vienes y realmente en principio no me interesa, porque lo que me interesa es cuando tengo una persona frente a mí, tratar de entender y tratar de sentir si yo puedo o no ayudarle a esa persona. Y me baso pues en lo que busca esa persona. Respondo a Ujú. las preguntas que trae esa persona.
En ese sentido, pues no puedo decir que es una persona cercana, que es amiga, que es una persona con quien tengo una relación estrecha, sino que es alguien que llegó más o menos en el año 2022. Ujú. Em, Tengo muchísima información confusa en cuanto a eso porque no estaba preparado para esto. Yo no guardo información de mis consultantes, digamos, como bases de datos o cosas así, porque mi consulta es un momento que se vive y que la persona se lleva una información y ya. Luego de eso, pues empieza una transformación, pero pues yo no veo la necesidad de guardar un orden de fechas, de tiempos y pues no estaba preparado para esto. Entonces, te quedaré viendo cosas muy exactas como de la Ujú. fecha, la hora, pero sé que fue en 2022. Sé que vino a una consulta de análisis, que es como una consulta inicial que siempre hacemos, donde la persona quiere saber sobre su vida, cómo está su energía, quieren saber eh, si hay algún tipo de bloqueo que les pueda estar afectando, quieren entender cosas de su vida a nivel emocional, sobre su pareja. Y la razón por la que me buscan y hacen esas preguntas es porque en el coaching, en la orientación de vida que yo hago, soy muy sensible. He Ujú. despertado, digamos que una intuición. Siempre le digo a las personas, todos tenemos eso, pero no lo sabemos. En mi caso tuve la oportunidad, la posibilidad de desarrollar esa capacidad de ver a veces más allá. O sea, eres vidente. No, no soy vidente porque yo quiero poner un ejemplo ahí y aclarar un poco ese punto. Ujú. Todos conocemos personas en nuestro entorno, en nuestro ámbito, que tienen dones. Estas Sí. cosas no se hablan públicamente, tal vez la fiscalía o ese tipo de entidades nunca usan este tipo de información, pero en la sociedad lo sabemos, incluso gente en la justicia, gente, abogados, fiscales, todo el mundo en su entorno ha conocido personas que dicen, oiga, fulano de tal tiene como algo. Es decir, que es posible que tu jefe, que tu compañero de trabajo, que alguien de pronto te vea y te diga, yo siento que usted no está por buen camino, cambie lo que está haciendo. O, mire, tenga cuidado, a mí nunca se suba a un avión, porque no sé, siento algo raro. Ujú. Eso, como ya decía, parte de la base de que todos somos energía, todos somos luz y todos tenemos esa facultad de ver más allá de nuestros sentidos, pero no lo sabemos. Entonces, que tú le digas a esa persona, usted es un vidente, creo que puedes confundir, porque él es un abogado. Lo que pasa es que de pronto siente cosas y las comparte. Una sensibilidad mayor, sí. Sí, entonces decir que yo soy un vidente sería como decir que yo me dedico a ser vidente y que mi trabajo es ser vidente. No, mi trabajo es hacer coaching. El coaching se basa en acompañar a una persona en un proceso de descubrimiento personal, en un proceso de lograr un objetivo, y eso es lo que yo hago. Tal vez voy un poquito más allá y le puedo decir a una persona, mira, yo siento que tú debes como tener más cuidado con este tipo de cosas. Por esa razón y porque muchas personas digamos que les ha funcionado o les ha salido, digamos, como la recomendación que yo les di, a la hora de, digamos, de recomendarme, le pueden decir a la persona, oye, hazle preguntas porque él ve más allá. Ujú. Pero no es un compromiso, no es una oferta de valor, no es lo que ofrecemos cuando ofrecemos la consulta. No es tu promesa, No le sí. decimos a nadie, mira, ven que yo te voy a ver el futuro. No. Entonces, digamos que en sí sí es una consulta muy integral y por eso ella llega a una consulta inicial queriendo saber diferentes aspectos de su vida, cómo podía empezar el año bien, cómo podía mejorar los temas de su trabajo, cómo podía mejorar en su vida, que pronto sentía que había cosas que no fluían, pero eso es muy general, ¿sabes? Le pasa a muchísima gente. Y tú ahí, porque sé que atiendes muchas personas al día, pero precisamente por tu sensibilidad, ¿nunca sentiste algo distinto, especial, raro, diferente, más atípico de lo normal? No, no, realmente no. El proceso o el trabajo de nosotros, los facilitadores o los coach, em, es acompañar en un proceso relacionado con un objetivo que trae la persona. De hecho, una consulta de coaching ontológico se basa en unos pasos Ujú. y el primer paso es ayudarle al consultante a encontrar el objetivo de la sesión, porque muchas veces la persona no sabe exactamente a qué va. Entonces, el coaching ontológico que se basa en preguntas busca a través de esas preguntas ayudarle a esa persona a entender por qué vino a esa sesión. Entonces, eso tiene que ver mucho con algo que trae la persona. No tiene que ver con un juicio más allá de nosotros. Ujú. No podemos Ok. juzgar, no podemos dar una opinión. Lo que podemos es acompañar desde lo que esa persona necesita. Entonces, yo ahí estoy impedido como para saber los pecados o las cosas de esa persona o los planes o cosas de esas. Entonces, realmente no. Si me preguntas a mí, yo nunca vi en Zulma una persona psicópata,
que hubiese podido tener planeado hacerle un daño a alguien. Realmente no. ¿La sigues atendiendo en el año 2023, en el año 2024, un par de veces más? Ujú. Sí, la atiendo en 2023, luego otra consulta por ahí en 2022, luego 2023, em, luego 2024 y no recuerdo más, honestamente. El año 2025, cuando la fiscalía nos allana y nos pregunta si la conocemos y si la hemos tratado, yo recordaba, creía recordar que la había tratado, pero no tenía fechas, no tenía nada. En ese momento yo le dije a la fiscalía, déjeme revisar mis celulares, mis bases de datos, mis cosas, a ver, pues bases de datos entre comillas, porque es como la historia del WhatsApp, Historial, ¿no? sí. El historial de chats. Y por ahí una agenda donde tú vas registrando las personas que van a ir ese día a la consulta. Entonces, em, no pude revisar mis agendas, no pude revisar mis datos y me quedó imposible saber si ella fue o no fue en 2025, pero a mí me parecía mucho que sí. Y yo le Ujú. dije a la fiscalía, creo y recuerdo haberla visto en esta forma y tal cosa. ¿En qué Eh, forma? bueno, yo sí recuerdo, digamos, la última imagen que tuve de Zulma es que ella llegó a una consulta con un sombrero grande negro. Es algo que me llamó la atención, que como te digo, no vi más allá porque no esperaba lo que iba a pasar, no sabía que tenía que prepararme para eso y guardar información, pero es una cosa que llama la atención mucho. Un sombrero grande, va como de negro y nada, algunos detalles de la consulta que compartí con la fiscalía. em, Realmente traté de no decir mucho porque mi ética profesional no me lo permite. Entiendo el tema de la ética, pero sí había como un tema recurrente que era el tema del amor en su vida, o sea, era una razón por la que ella consultaba, porque una cosa es decir que ella iba mucho por temas profesionales y que de la nada haya pasado esto, pero sí puedes hablar de que, del hecho de que ella, un tema recurrente en su vida era el tema amoroso, el tema afectivo, un tema de soledad bastante Ok, importante. pues mira, yo sé que a las personas les interesa mucho saber porque eso podría llegar a esclarecer muchas cosas, pero honestamente yo me siento impedido. Por más que yo estoy en esta situación y Mm. por más que necesito limpiar mi nombre y por más que me convendría tal vez hablar de muchas cosas, yo siento que a pesar de eso y bajo las consecuencias que pueda llegar a tener el no compartir esa información, realmente hay dos cosas ahí. La primera es que no recuerdo detalles porque yo trato mucha gente. Es mi trabajo de hace 25 años y todos los sagrados días me dedico a eso. Entonces yo no podría recordar tantos miles y miles y miles de casos y de Mm. historias y de situaciones. Eso sería muy difícil. Pero aparte de eso, de lo que yo pueda recordar, porque tengo una memoria medio extraña, recuerdo cosas muy sorprendentes, personas que me encuentro después de 5 años que los vi una vez y me acuerdo su nombre, pues sí hay cosas con las que uno conecta, digamos, y que de pronto se quedan. Pero de esas cosas, pues yo creo que no soy la persona para hablarlas porque, y respondo diciéndote esto, la mayoría de personas sí preguntan por su tema sentimental y sí preguntan por sus aspectos emocionales y otros aspectos, como la economía, como por qué el Mm. dinero no se me queda. Pero ven, te la planteo entonces distinto. Tú buscas en las consultas que las personas puedan hablar de un tema específico y superar ese tema. Sí, Tú, por ejemplo, notaste que Zulma era un tema no superado en su vida, que seguía con ese tema pendiente colgando en su vida. ok. Mira, de lo que yo puedo responder por coherencia con lo que soy y con lo que Ujú. enseño y con el propósito de esta conversación, yo tengo que hablar en un marco de propósito. Para poder responder eso, yo tengo que tener un propósito. Y ese propósito, al mismo tiempo cuidando esa ética profesional, que por más que esta persona esté siendo juzgada por un crimen, yo, digamos que hago más las veces de un padre a quien no Mm. le corresponde juzgar a esa persona jurídicamente o legalmente, sino espiritualmente acompañar, pues tendré que responder a eso cuidando cuál sería ese propósito. Yo ahí encuentro que puede haber un propósito positivo hacia Zulma, es decir, cómo podría esto contribuir en su proceso y al mismo tiempo creo que puedo responderlo procurando un propósito más general, más global. Ujú, ujú. ¿Qué te puedo decir?
Sí, sí, dentro de su proceso, sí había una situación muy, muy presente, muy recurrente, que era su situación sentimental. Era un tema que pues como que siempre venía en la conversación. Sin embargo, no era lo único. Ella tenía otros aspectos de su vida, su crecimiento profesional, sus viajes, que pues para mí dentro de la consulta siempre se trataron de temas profesionales, como su viaje a Argentina. Mm, Siempre se habló como una puerta, como una forma de sanar, como una forma de crecer. mm. Entonces, no era lo único y yo creo que hay que ser objetivos en eso, porque si yo te respondo sencillo y te digo, sí, esa era la razón de su consulta, es injusto, es mentir y es acusar, y realmente eso no es lo que a mí me corresponde. Pero sí te puedo decir que era un tema recurrente en su consulta, que el tema sentimental sí era un tema complicado para ella. Y la razón por la que te digo que eso puede sumar en un propósito más colectivo es porque realmente yo me encuentro muchísima gente al día que vienen con esa misma consulta, que vienen con situaciones de pareja que no pueden superar, que no se les hace fácil. Y si te soy sincero, ni siquiera lo dicen. Y en el caso de Zulma, ni siquiera ella me lo decía. Ella no me decía, Jason, vengo porque es que tengo un tema sentimental que nada que puedo superar, no. Ella siempre me hablaba de su vida, de su profesión, de sus cosas, pero en la consulta por alguna razón todo giraba muy en torno y muy en relación a su tema de pareja. Volvía a la situación. Y a su tema de Entonces, pareja, ¿estamos hablando de Juan o a su tema de pareja en general? ¿De Juan de Bedú, el papá de las niñas? eso es de las cosas que yo no me siento como en capacidad de responder por la razón, por la forma como esa información puede ser manejada, Ujú. tanto por la opinión pública como por la fiscalía. Yo desde donde lo veo con demasiada empatía y espero que esto no se entienda mal. Yo me conmuevo, por supuesto, por la situación que pasó con las niñas. Yo tengo hijos, pero yo soy mucho más neutral porque yo entiendo la profundidad de lo que hay en cada ser, de lo colectivo también, cuando entiendo que como sociedad necesitamos sanar muchas cosas, Mm. muchas heridas. Jason, vamos a devolvernos un poco al tema de los hechos, que creo que ahí es importantísimo aclarar un tema y es la entrega de las frambuesas como tal, el día que se entregan esas frambuesas. Ella llega a este edificio donde está tu consultorio y resulta que va de pronto a buscarte, pero tú no estás en el país. ¿Qué crees Sí. que fue el orden de los hechos para terminar involucrando a esta señora Zenaida, que es la que hoy están investigando, que es la que habla con el domiciliario y supuestamente entrega las fresas, las frambuesas? ¿Tú crees que este personaje de Zenaida puede que ni siquiera haya estado presente en ese lugar? ¿O cómo lo interpretas tú? Es posible, es posible. Para responder a eso yo tendría que hacer una línea de tiempo, porque creo que precisamente aquí hay un desorden de información. Entonces, entender un poco cómo ha visto la fiscalía esta situación le puede ayudar a las personas a entender. Ujú, Sin embargo, yo no te puedo decir qué es cierto y qué no es cierto porque eso lo está haciendo la fiscalía y porque no tengo esa información. Pero te puedo decir o interpretar, te puedo ayudar a interpretar qué es lo que ha visto la fiscalía, que no lo han sabido comunicar. Es lo ujú, que siento que pasa. No han sabido comunicar lo que tienen y lo que han visto. Y yo ujú, puedo ayudar a hacer una interpretación de eso. ujú, Resulta que ellos, cuando inicia todo este proceso de las niñas, pues al principio obviamente nadie sabe qué pasó, comienzan a investigar, a especular varias cosas y en algún punto comienzan a pensar que pudo haber sido provocado. ujú, Se basan en algo que seguramente dio a entender el papá de las niñas cuando mencionó a Zulma, cuando en alguna entrevista, como buscando sospechosos, situaciones, posibilidades, él dijo, yo conozco una mujer, yo tuve algo con una mujer y pues no sé, hablando de muchas posibilidades, de pronto eso es lo que puedo decir. Digo esto basándome en lo que la fiscalía también me compartió a mí, ujú, que es lo que me dijeron. Luego llega, ante esa duda o ante esa sospecha, pues ellos, digamos que lo primero que tienen es las cámaras de seguridad del edificio. Ven las cámaras y observan que hubo una persona que vino con un domicilio. Empiezan a dudar de ese domicilio y a pensar, ¿será posible que una persona, una mujer, haya enviado algún veneno? Bajo esa hipótesis, entrevistan al domiciliario sin tener todavía certeza de nada. ujú, Y el domiciliario dice, bueno, yo recogí un paquete en una oficina de la 93 con tal cosa.
Y me lo entregó una mujer que era como cabello claro y como más o menos de edad. Eh, de alguna forma se identificó la persona que salió como Zenaida Vargas Pava. Ujú, No he entendido porque realmente yo no me he puesto a hacer la investigación, te hablo desde mi perspectiva, ujú. si eso estaba en los chats o si la persona salió y dijo yo soy Zenaida Vargas Pava, pero él dice que ella se identificó así, cosa que a mí ya me hace pues dudar, me parece extraño, que una persona que quiere hacer un daño y que envía un paquete se identifique de esa forma. Luego, dice él que cuando solicitan el domicilio, ponen como una especificación, una descripción de al llegar al lugar, preguntar por Jason. Entonces ellos empiezan a manejar la hipótesis de que hay mucha gente involucrada, posiblemente en ese edificio, creando el producto o no sé qué, o planificando o conspirando. Eso es meramente una hipótesis que sale desde un testimonio que ellos tratan de interpretar. Todavía ahí no tienen nada técnico, no tienen ningún tipo de, de- de prueba, nada que vincule a nadie con nadie, solo un testimonio. Llegan al lugar y empiezan a revisar. Entonces buscan consultorio por consultorio. Resulta que ese es un lugar donde en su mayoría hay médicos. Es un lugar que se ha dedicado toda la vida pues a la sanación, pero tal vez fue mudando de lo clínico a otras alternativas. Entonces tú encontrarías terapeutas de programación neurolingüística y otro tipo de Ujú. especialistas, pero digamos que su base es muy clínica, son médicos, odontólogos. Entonces ellos van consultorio por consultorio para tratar de encontrar una relación, entender quién es Jason, etcétera. Por fin llegan al último piso en donde trabajamos nosotros y se dan cuenta que ahí trabaja un Jason. Pues ellos como que lo investigaron y supieron que ahí trabajaba un Jason. Entonces consiguen la orden de un juez porque creen que ahí van a encontrar algo. Se les hace que el testimonio del domiciliario es muy, como que da mucho material, entonces dicen ahí tiene que haber algo raro. Entonces llegan y cuando llegan con cámaras y nos registran, nos hacen quedar quietos. Yo estoy con mi esposa, está nuestra bebé de casi 4 años en su momento, y como que nos ponen contra la pared y no podemos tocar nada. No Ujú. podemos tocar teléfonos, no podemos tocar agendas, no podemos manipular absolutamente nada. Una vez que ellos tienen todo eso, que lo se apoderan, digamos, de todo esto, nos explican el caso. En un principio yo no di información sobre mi nombre, sobre nada, porque no ¿Tú no sabía de habías qué se oído el trataba. caso nunca No, antes de eso? no, 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 para nada, para nada. No soy de noticias, Ujú, aún con toda esta situación me ha costado, realmente ha sido muy difícil para mí tener que dedicar tiempo a eso, mm. tener que dedicar tiempo a investigar, a analizar, a escuchar lo que están diciendo, porque no soy realmente de medios, de noticias, de ese tipo de cosas. Entonces, no lo sabía, realmente no lo entendía para nada en su Ujú. momento. Pensé muchas cosas, dije esto puede ser hasta un secuestro, porque llega un montón de gente y he escuchado casos y cosas de gente que se hace pasar por ley. Un robo, pueden tener a la gente allá abajo, a todo el mundo en los baños o quién sabe qué pasó acá. Ujú. Entonces yo no di mucha información, pero luego cuando ya tuvieron todo el poder de nuestras cosas y no pudimos interactuar con nada, manipular nada, ya me dicen, ¿usted conoce una persona, Zulma Guzmán? Yo le digo, Pienso un poco, Zulma, como te digo, tengo una buena memoria y me acuerdo de muchas cosas, pero no puedo el 100% de las cosas, pero digo, sí, sí, sí la recuerdo, es como de ojos claritos, sí, es ella. ¿Conoce una señora Zenaida Vargas Pava? Le digo, no, no la conozco. Ellos empiezan a buscar fotos, me muestran la foto que han compartido por todos los medios, que es pues lo que tienen, y yo les digo, no la conozco, no me acuerdo de ella. Pero igual esa foto era una fotico chiquitita, ahorita la ampliaron porque la tenían en un Mm. formato que no se veía. Y yo digo, no es, o sea, no es alguien que conozca o que me acuerde de la persona. Le preguntan a mi esposa, que normalmente, pues, eh, me aporta, me ayuda o me acompaña en algunas cosas, em, y ella tampoco la recuerda. Entonces, em, pero a Zulma sí, siempre se los dije desde el principio, claro, sí, la recuerdo, sé quién es. Ahí me cuentan y me dicen, es que la estamos investigando por un caso de una muerte de unas niñas y por alguna razón ella lo relacionó a usted o usted está relacionado. ¿Y por qué? Porque
cuando pidieron un domicilio o el intento de un domicilio, me dijeron en su momento, lo nombraron a usted. O sea, intentaron enviar un domicilio desde acá, lo intentaron, pero el domicilio finalmente no salió, lo cancelaron o algo así, Ujú. Y pero hacen en un el segundo proceso lo intento. mencionaron. Me lo nombraron de esa forma, me dijeron que lo habían intentado, pero que no había salido y que pues entonces ellos no me dijeron lo de que había ido y que había vuelto, no, ellos me dijeron que habían intentado enviar un domicilio, que al fin no lo enviaron, pero que en el domicilio me mencionaron a mí. En ese momento yo pensé en lo que yo creo que es la explicación al tema. Yo pensé, si eso pasó, realmente si de aquí salió algo, es porque la persona vio el lugar muy apropiado, porque es un sitio que tiene varias salas de espera, que no hay control, que cualquiera puede entrar y salir. Y si tú llegas a un lugar como ese, pedir un domicilio de cualquier cosa, comida o lo que necesites, a mí lo que me parece lógico es que la persona diga preguntar por Jason. Y se lo dije a la fiscalía. ¿Por qué? Pues es que es algo muy lógico, creo que es sentido común. Si tú llegas a un lugar donde hay muchísima gente, ¿cómo vas a llegar a una portería a preguntar, hágame un favor, Zenaida, o hágame un favor, Zulma? ¿Qué te va a decir el portero? ¿Quién es Zenaida? ¿Quién es Zulma? Esto es Ujú. un sitio de consultorios. O sea, hay pacientes esperando aquí, hay pacientes esperando allá, hay pacientes esperando en todas partes. ¿Quién es Zulma? Lo más lógico es que es un nombre de alguien conocido. Es decir, si estoy en una sala de espera, esperando a mi doctor que se llama Juan, yo pido el domicilio y escribo y digo, al llegar a portería pregunten por Juan o para donde el doctor Juan. El domiciliario va a llegar a la portería y va a decir, a un favor, el doctor Juan. La persona busca al doctor Juan y separa a la persona. No, no, es para mí, es para mí. Ujú, ujú. Es como yo interpreto el tema y es como se lo dije a la fiscal. Luego, saltándome un poquito la línea de tiempo, después descubrí en las noticias, porque aquí ha habido un tema bastante curioso y es que una investigación como esta es tan delicada y tan sensible, la fiscalía no comparte información. Si tú le pides información, no te la comparte. Si yo les pido información, no me la dan. A mí no me dan los datos técnicos que ellos tienen de la investigación. Mm, Están impedidos. ujú, Tampoco se la dan a mi abogado, porque según eso ellos mismos me han dicho yo no estoy vinculado al caso. ujú, Simplemente están investigando. Entonces mi abogado tampoco le dan información. Pero a los medios sí. Es una cosa muy curiosa. ujú, O sea, tú ujú, no puedes compartirle los datos sensibles a esta persona, pero sí se la puedes compartir a 50 millones de personas y más, porque en mm. el mundo entero lo han visto. Entonces, yo realmente no entiendo ese manejo que la fiscalía le ha dado a este proceso, a este caso. Para mí todo es aprendizaje, intento pues comprender lo que hay detrás, pero es curioso pensar eso. Y entonces hablemos del hecho de que suben a preguntar por Jason y tú no estás. ¿Dónde estabas y por qué? Sí, te decía que después me doy cuenta por los medios, en las noticias me doy cuenta que esto pasó el 3 de abril. En algún medio de comunicación nombraron el 3 de abril, unas niñas pasó esto. Y yo le digo a mi esposa 3 de abril, es que es muy fácil, busquemos qué estábamos haciendo el 3 de abril. Cuando buscamos en nuestros chats, nos damos cuenta que estábamos en París. Es decir, que devolviéndonos a la línea del tiempo, la persona que hizo eso desde esa oficina, si es así como lo han mostrado, eh, llegó a ese consultorio con salas de espera, con muchos pacientes, subió porque mi sección es arriba, entonces allá tengo también una sala de espera, pero es pública, solo que es más como para mí y para otros profesionales, pero es pública. Entonces la persona se sienta ahí, pide el domicilio, no me encuentra, si la persona me iba buscando o no, no sé, yo pensaría que no, pero la persona va y no me encuentra, se sienta en la sala y pide un domicilio. Al pedir, o pide más que un domicilio, creo que pide un servicio de Rappi, un domiciliario. Pide ese domiciliario y escribe, al llegar a la portería, preguntar por Jason. Es ahí donde llega la persona, le ve una celadora, dice él, la celadora eh, sube. Si tú revisas el testimonio que han compartido en los medios, Ujú. dicen que la celadora subió. Entonces la celadora sube y baja una mujer. Entonces, si tú armas eso, yo no estaba en el país, tengo las pruebas y las puedo mostrar y presentar a quien quiera. Los tiquetes de avión, mis fotos en París, testigos en París con las personas que estuve, Estabas de migración. vacaciones.
Sí, habíamos ido a visitar a una amiga, habíamos ido con mi esposa, pues tenemos una gran amiga allá y pues ha sido muy generosa con nosotros, nos ha invitado algunas veces y en eso estábamos. Pero Jason, entonces ¿tú crees que esta señora Zenaida ni siquiera estaba en el sitio? O sea, ¿quién hace entonces la entrega de Si me esas preguntas a frambuesas? mí, repito, me siento impedido para hablar de ciertas cosas porque son opiniones, soy un espectador más de esta situación, pero viniendo de mí, mi comentario podría tomarse como una prueba, lo cual me parece irresponsable. No debería ser la forma como la fiscalía aborda los casos. Debería haber temas técnicos que realmente involucren a las personas y que sean 100% fiables, no sospechas o no comentarios de alguien. Pero si me preguntaras a mí, voy a decirlo así, si me preguntaras fuera de cámara, con la Mm. libertad de poder hablar sin que haya un linchamiento social o una que lo pueda utilizar la fiscalía para algo, yo te diría que no creo que haya habido más personas ahí. O Yo sea, te ¿tú crees diría, que esto fue Zulma actuando sola? no puedo decir eso porque, pues por lo que me ha pasado a mí, por la forma como me han involucrado y la forma tan absurda como han mencionado ciertas cosas, yo ya, si soy muy honesto y puedo hablarte libremente, no confío en el trabajo de la fiscalía, te soy sincero. Ok. En ese sentido, dudo de todo. Y si algo me gustaría invitar a través de este programa es a que las personas duden de todo, que no se compren nada. Pero entonces hay Y un en ese, tema que a mí me ronda la cabeza y es, ¿por qué Zulma quería poner tu nombre? Había muchas otras si fue alternativas, muchos Zulma, otros espacios, muchas otras posibilidades de haber hecho esa entrega o ese pedido domiciliario. ¿Por qué fue allá? ok, Por qué quiso poner tu nombre o por qué, qué la incentivó a hacer eso? Más allá de que fuera un sitio con otros consultorios, sí, porque si estamos diciendo que es un tema público, pues hay muchos otros temas públicos donde se habría podido hacer de otra manera. ¿Qué razón tenía ella o qué razón crees que tenía ella para haber usado tu nombre, que sabíamos, pues se sabía al final que tú eras una persona que trabajaba con ella o que la había claro, visto? si fue Zulma, tengo que decirlo así porque yo no sé si fue Sí, Zulma y hay muchas cosas extrañas en esa investigación. Vuelvo y digo, como un espectador que se ha puesto a ver y dice, esto no cuadra con esto no tiene sí. lógica. Pero si fuera ella, lo que yo pienso es que una persona que actúa de esa forma realmente actúa por impulso, ¿sabes? Podría actuar por una desconexión entre su cerebro y su ser y su espíritu y por lo tanto pierdes como el control y el sentido de muchas cosas. Entonces, planear algo tan fríamente como de pronto algunas personas pensarían, yo en lo personal creo que no. Creo que no hay crimen perfecto y creo que cuando alguien actúa de esa manera, está actuando sin pensar y sin saber muchas cosas que pueden pasar. En ese sentido, ella tuvo que haber pensado muchas posibilidades, Sí. ¿sabes? Ella pudo haber pensado, ¿lo hago desde mi casa? No, porque se van a dar cuenta. ¿Lo hago desde un centro comercial? No, es raro. Cámaras de seguridad. ¿Lo hago desde dónde? ¿Qué me queda cerca? Y posiblemente le quedaba cerca a mi consultorio. No sé si, por ejemplo, ella hubiese querido hablar conmigo ese día. Es algo que no sé. ¿Tú Que crees es que ella fue a posible. buscarte? Porque, a ver, si ella estaba, si tú dices que esto fue un tema impulsivo y ella estaba en una especie de un poco trance emocional, que a mí me genera la duda es, uno en un trance hace algo impulsivo como hay otras mil maneras de cometer un crimen impulsivamente, como disparar, Sí, pero el hecho de haber conseguido un veneno que ni siquiera se consigue acá, sino haberlo tenido que buscar en otro lado, eso a mí me habla ya de que no fue solo impulsividad. De claro. pronto ese día como tal, sí fue un acto de impulsividad y un poco ese trance, pero ¿tú crees que en ese trance ella fue a buscar algo, alguna luz, alguna respuesta, alguna solución a su situación en tu consultorio? ¿Tú crees? Cabe la posibilidad. Yo considero, en coherencia a lo que tú dices, que eso hubiese sido muy imposible o muy difícil, no imposible, muy difícil de evitar, Ujú. porque estoy de acuerdo, yo creo que eso no se dio de la noche a la mañana. Eso no fue algo que te levantaste un día y se te ocurrió hacerlo. Mm. Eso fue un tema que se venía dando, pero se va dando precisamente en una parte del ser de una carencia, de un dolor, de un desconecte
que de alguna forma fue llevando a procesar y a procesar información y a buscar. Y creo que como cuando alguien planea asesinar, lo piensa, a veces dice, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, no creo que haya sido tan perfecto, tan planeado perfectamente. Pero sí, obviamente era un tema que se venía como construyendo en su mente desde hace tiempo y buscando los recursos, las maneras, pensando y de pronto pues finalmente tomas la decisión y dices, sí, lo voy a hacer de esta forma. Yo trabajo los días martes y los días viernes principalmente por temas de organización, porque la mitad de la semana la destinamos a hacer otro tipo de procesos y porque los fines de semana generalmente viajamos o estamos con la familia cuando sea la oportunidad, que Ujú. son pocas veces, lamentablemente. Eh, pero no es normal que, por ejemplo, trabajemos un jueves. Tengo entendido que es un jueves. Ujú. Realmente yo no, te repito, no me centro tanto en la investigación y se me perderán de vista. Puedo equivocarme en fechas, pero a mí me parece que ella no tenía una cita. La gente normalmente pide una cita para ir conmigo, no atendemos sin cita. ¿Ella llegaba sin cita a veces? La, digamos, la parte de las citas las maneja siempre otra persona. En algún momento inicial, cuando nos preguntaron por esa persona, comenzamos a pensar y dijimos, me parece que ella sí vino, pero yo creo que no tenía cita y nos dio esa impresión. Pero hoy día no tenemos acceso a nuestros datos, no tenemos acceso a la agenda, no tenemos acceso a los teléfonos, Ujú. por lo tanto, responder eso es complejo, depende de la memoria. Cuando tú tienes espacios un poco en soledad de acordarte de esas veces que la atendiste, ¿sientes que habrías podido hacer algo distinto? ¿Sientes que habrías Sí, podido, no sé si la palabra es impedir que esto sucediera, pero a veces siento que había como una codependencia emocional a buscar respuestas, a, que no sé si ahí pueda estar la explicación de por qué ella lo manda desde allá, de pronto sí iba a buscarte ese día y no te encontró, pero ¿crees que habrías podido hacer algo distinto con ella o tratarla de una manera diferente o llevarla por un camino distinto que hubiera impedido esto? sí, por supuesto. Yo te soy sincero, yo considero, conociendo el trabajo que hago y la experiencia que tengo y recordando cosas del caso, y lo digo muy honestamente, porque como ya decía antes, mi interés no es por librarme de un problema, de pronto enjuiciar a alguien. Por más que esté en medio de una situación, tengo que ser muy coherente con la ética y muchas cosas. Entonces no tendría por qué mentir en esto, pero soy muy sincero en decirte que yo lo intento mucho, todo el tiempo en mis consultas, porque llegan muchísimas personas con ese tipo de apegos, con ese tipo de juicios, con ese tipo de búsquedas, como de quién es el culpable de mi sufrimiento. Y yo lo que intento en mis sesiones y en mis consultas es llevarlos a otro pensamiento. Es lo que hace el coach, es poner muchos puntos de vista. Tú estás viendo la situación de una forma, pero hay muchas maneras de verlo. Entonces, a través de preguntas, tú intentas que la persona salga de esa perspectiva y busque otra manera de verlo, que invite más al trabajo personal, a la autoconciencia, al amor Ujú. propio, al compartir con uno mismo. Y creo que las personas que me están escuchando y se han tratado conmigo están viéndome y están diciendo, diga, si esto es lo que este man me dice todo ahora, que yo tengo que estar conmigo mismo. Ujú. Entonces, sé que lo intenté, pero obviamente si uno pudiese devolver el tiempo, siempre piensa, yo pude haber hecho algo más. Claro que sí, claro que me lo he cuestionado, claro que lo he tomado para mí mismo como un aprendizaje. Esto me ha llevado a mí a afrontar las consultas también de una forma distinta, porque ahora pienso en cada sesión, no sé a quién tengo al frente y qué profundidad o qué dimensión pueda tener lo que yo esté haciendo en este momento con esta persona. Sin embargo, yo creo que eso aplica para todos. Yo creo que el papá también ha pensado muchas veces, yo pude haber hecho algo diferente, Ujú. yo pude no haber hecho esto, conocer a esta persona o permitirle que entre en mi vida, o yo pude ese día que mi hija no esté en casa, Mm. pero esto es algo que nadie sabe qué va a pasar. El para qué es muy importante en este caso, en el sentido de, y te formulé la pregunta ahorita, ¿para qué Zulma quería involucrarte? Porque lo terminó haciendo. ¿Y has sentido en algún momento,
rabia de que te haya metido en este lío? No. ¿O para qué? Mm, ¿Para qué crees que te pasó esto? Mira, desde mi perspectiva, lo que yo tengo que preguntarme y lo que yo tengo que entender es por qué o para qué, como dices tú, yo estaba en medio de esa situación en ese momento. Es decir, lo que yo me pregunto es, ¿por qué me correspondió esta situación a mí? Mm. Porque, lo decías tú, ella pudo haber ido a 1000 lugares. Pudo ir al odontólogo, pudo ir a la 1000 formas de hacerlo. Pero escogió una, que fue algo que le pareció cómodo y fue, voy a ir allí. De pronto este Jason, no sé. Yo, si me lo preguntas, pensaría que no me estaba buscando a mí. Estaba buscando un sitio, un lugar, y tengo que repetirlo. No estoy diciendo que crea o no que ella fue, porque no me corresponde. Solo estoy diciendo si fue ella. Si se llega a confirmar que fue ella, yo diría, entonces lo hizo porque estaba buscando un lugar. Pero lo que yo me pregunto en realidad es, ¿por qué me correspondió? En ese sentido, yo te diría que ya que yo veo tanto estos casos, ya que yo llevo 25 años hablando con personas, conociendo sus historias, sus casos, sus vidas, he podido tener una perspectiva de gente de todos los tipos, los estratos, los géneros, las edades, las situaciones económicas, las profesiones que tú quieras. Mm. Y he podido, digamos que tener una idea un poco más profunda y más amplia de lo que pasa a nivel social, general, tal vez universal, porque he tratado gente de otros países y otros continentes. Y me doy cuenta que no es exclusivo de un estrato, ni de un país, ni de un género, y que la necesidad del trabajo personal y la necesidad de la sanación personal es, por una parte, algo que nos corresponde a todos, que necesitamos todos, pero que también lo deberíamos abordar como sociedad. Entonces yo considero que esta situación se ha vuelto tan mediática y se ha manejado de esta forma porque también hay un propósito divino que ha permitido que así sea. Mm. Yo considero que en ese sentido no hay castigos para nadie, solo cosas que se permiten, pero que al final siempre tienen un propósito. Entonces, en ese propósito, cuando me he preguntado por qué yo, por qué pasó así, por qué Zulma, de los muchos o la persona que haya sido, haya decidido, haya preferido esta forma y haya tenido que ver conmigo. Mm. ¿Por qué llegar a mí, por ejemplo? Si ella estaba buscando ayuda, si ella estaba buscando acompañamiento espiritual, emocional, de las muchas alternativas, entendiendo que incluso sí existen muchas personas que ofrecen brujería, amarres, prácticas. Ella en mí no buscó eso. Ella sabía lo que ¿Nunca yo te hacía. propuso algo No, de ese jamás. tinte? Jamás, 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 jamás. Yo tengo que ser honesto en decir, tal vez a mí me convendría mucho más exponerla de otra forma y decir, sí, ella era una psicópata, yo la vi rara, yo no sé qué, pero sería mentira, sería mentira. Yo no sé qué rumbo vaya a tomar la investigación al final, qué argumentos técnicos, no de sospecha, sino técnicos tenga la fiscalía para poder acusarla, pero yo tengo que ser honesto en decirte que jamás, jamás, ella no habló conmigo de ven y en lo que tú sabes o conoces a alguien o se puede hacer algo para que esta persona esté conmigo o para que sufra. No, ella siempre me habló, como la mayoría de mis consultantes, de su vida personal, de cómo lograr ciertos objetivos, de cómo podría hacer que le vaya mejor en su profesión, de cómo podría hacer que le vaya mejor en términos de pareja. Y en ese punto, pues tengo que ser reservado a la hora de manejar esa información. ¿No te has sentido muy sorprendido? Porque pienso yo un poco, si estuviera en tus zapatos por un instante, como describes estas consultas, eran unas consultas como las de todos los días, pero Sí, no has notado como una, de verdad, una sorpresa y un desasosiego muy grande, incluso sentir y darte cuenta que una persona con unos problemas aparentemente comunes a los de todos los demás está siendo implicada en un caso tan grave. ¿No es más miedoso eso?
No Sí, hay, no se esconde ahí detrás una frialdad y unos temas calculadores que asustan mucho más a que si a que te hubiera dicho, ayúdeme a hacer esta maldad, ¿no? sí, sí, realmente no podría decir que asusta, pero sí a mí en lo personal me lleva a una reflexión. Ujú, Pero esa reflexión vuelve al mismo punto, porque me hace pensar que tú tratas todo el tiempo con personas que aparentemente las ves de una forma que logras identificar que hay cicatrices, que hay vacíos, que hay carencias, que hay ujú, falta de un ujú. trabajo personal, que hay falta de un amor propio, pero no te llegas a imaginar hasta dónde puede llegar eso. Entonces, yo, lejos de ser la persona que juzga a Zulma y que le tira piedras igual que todo el mundo, lo que tengo que pensar es, estamos carentes como sociedad de entender a nivel más serio y más general la necesidad de sanar, repito, como sociedad y como familia, las cicatrices de la infancia. Porque hoy en día es mucho más aceptado y es mucho más conocido de lo que la gente cree, de lo que la fiscalía creería, las terapias y los tipos y formatos y escenarios de sanación que se están propiciando. Existen terapias como la constelación familiar. Es una cosa que yo admiro demasiado. ¿Qué busca una constelación familiar? Es ayudarte a entender la dinámica familiar, el sistema de tu familia y entender cómo la forma como te va en la vida depende de tus relaciones con tus papás, de cómo fue tu relación con tu papá y tu mamá. Eso claramente lo ha abordado la psicología toda la vida, pero hoy en día lo entendemos con una profundidad diferente, con una necesidad distinta, con un propósito diferente y con unas herramientas muy distintas, muy evolucionadas, en donde en una terapia, a través de muñequitos, te pueden ayudar a entender mil cosas que tú no entendías y eso hace una transformación en la forma como ves a tu papá, ves a tu mamá. Entonces, es posible sanar esas heridas de la infancia y mucha gente no lo sabe. Entonces, mientras que la sociedad y la fiscalía, obviamente, y los medios de comunicación están centrados en el juicio, en quién es el responsable y quién tiene que pagar y a quién más le tiene que ir mal y quién más tiene que sufrir, estamos perdiendo de vista algo tan bonito y tan importante que está pasando y es la oportunidad que tenemos hoy en día de sanar. Muchas personas lo hacen, porque muchas personas recurren a estas terapias, pero muy pocas familias lo hacen. Mm. Generalmente es un miembro de la familia el que está buscando sanar, el que quiere sanar al papá, el que quiere sanar a la mamá, el que quiere, pero el núcleo no participa. Es como si tú quisieras cerrar la herida, pero alguien te sigue echando la sal. Mm. Entonces, yo tengo que darle esa mirada a esta situación y decir, no soy la persona para enjuiciar a Zulma. Más bien soy la persona que tiene que analizar cuál es el mensaje colectivo que hay detrás de esto. Tú ahorita decías que no has estado de acuerdo en la manera como la fiscalía ha abordado el caso. ¿Sientes que la fiscalía ha querido verte como culpable a Sí. como de lugar? Sí, yo considero que la Fiscalía ha utilizado aquí dos mecanismos. Y podríamos decir que estamos en dos orillas opuestas porque el trabajo de la Fiscalía es juzgar, precisamente. Mm, Entonces, y yo, pues por mi parte, trabajo mucho con los juicios. Trabajo muchísimo con desmitificar y deconstruir los juicios. Entonces, en este caso yo considero que lo primero que pasó es que la Fiscalía, cuando tuvo el testimonio del domiciliario, armó un caso en su cabeza de lo que podría ser una novela. Claro, aquí tuvo que haber más gente involucrada y hay una persona que trabaja unas cosas medio raras, por eso digo que tal vez en la incapacidad de esta persona de entender esto es esta parte de la sociedad de los terapeutas, de la energía, de la luz, de lo espiritual, ujú. que no cabe tanto en el contexto pues práctico de lo que es la parte jurídica, pues simplemente lanza una versión y dice, aquí hay un mentalista, aquí hay un brujo. Y ese brujo, lo digo porque además la fiscal me lo dijo a mí, ese brujo, como no creen de pronto en personas que sanan o que ven o que más bien ella diría, eso es mentira, tiene que ser una persona que ofrece amarres. La razón por la que Zulma fue a ese lugar es porque le iba a hacer un amarre al señor. Y el tipo le ayudó a poner el talio. Entonces, si tú piensas eso de manera muy objetiva, tú dices, pero eso cómo concuerda.
O sea, si una persona hace amarres de brujería, ¿por qué maneja tal? ¿En qué formato? O le haces el amarre o le dices o trabajas con la persona para matar al tipo. Entonces, yo creo que la fiscalía se hizo una película ahí bastante complicada, pero al mismo tiempo diría que comercial. Y entonces utilizó dos cosas. Lo primero, pensó que tenía un caso resuelto. Uno ya con esto, el caso está muy resuelto. Y lo segundo fue, al no tener pruebas técnicas, hay que hacer una especie de juicio social. Si nosotros sacamos esto a la luz, obviamente los medios de comunicación y toda la sociedad se van a volcar hacia esa idea y van a enjuiciar a estas personas, porque es una táctica jurídica usada realmente. Em, uno aprende lastimosamente de esta forma muchas cosas y a mí en esto me ha tocado aprender hasta de leyes y sé que es una táctica que se utiliza. En ese sentido, pues yo creo que fue irresponsable porque si la fiscalía consideró que esa era la verdad, sin tener las pruebas técnicas, se lanzó y dijo, esto es la verdad, pues la voy a hacer pública y esa publicidad me va a ayudar a que finalmente el juez falle y nuestra versión sea la correcta. Como hay La un fiscalía propósito, ya conoce los tiquetes de avión y sí, sí, la fiscalía conoce todo, pero yo creo que Dios actúa de maneras que a veces uno no entiende. Mi familia y yo somos muy creyentes, tal vez creemos de una forma diferente, pero creemos firmemente en Dios y yo considero que hay un propósito tan grande en esto y es un tema que tendría mucha tela que cortar porque algunos dirían, "Ah, o sea, que Dios causó esta tragedia". No, no es así. Era un propósito colectivo donde Dios sabe la necesidad y la carencia social, humana que hay de crecer, permite, pero en ese permitir escucha. Y yo, por ejemplo, en mi caso, hemos venido hablando hace mucho tiempo de masificar ese mensaje, de ver tantas y tantas personas en la misma dependencia, en la misma situación, en la misma dificultad para entender la necesidad de su Mm. trabajo personal, que alguna vez dijimos, esto no, ya pierde un poco el sentido hacerlo como persona por persona. Y no estamos llegando, mis consultas son de 7 minutos. Tú lo dijiste, Mm. hubiera podido haber hecho algo muy diferente con Zulma. Si pudiese devolver el tiempo, claro que sí. Pero ese formato no nos lo permite, no nos permite llegar a esa profundidad. En ese sentido, le pedí mucho a Dios que ese mensaje fuera masivo, que hubiera una manera de que pudiéramos masificar ese mensaje y llevar a las personas a entender y a creer en que realmente sí necesitamos hacer un trabajo personal y que conozcan las constelaciones. No es algo que hago, pero felicito a los consteladores y a las personas que buscan hacerse ese tipo de terapias, y hay muchas más. Entonces, yo lo que creo es que con esta tragedia Dios eh, no la propició, pero escuchó mi voz y buscó la manera de que esto se diera a conocer de una manera diferente. Entonces, Si tuvieras a Zulma enfrente hoy en día, si pudieras hablar con ella, ¿qué le dirías? no sé, yo creo que lo primero que le diría es que, pues que lamento muchísimo lo que está pasando. Yo creo que le diría que le doy mi apoyo espiritual, que le doy mi energía y le transmito luz para que encuentre un camino en medio de esta situación, porque creo que una cosa como estas, yo creo que todo tiene solución en la vida, pero hay situaciones muchísimo más complicadas, obviamente, y en esto pues uno ya no ve como seguramente una persona en una situación de estas ya no ve la luz. Sin embargo, pues yo creo que muchas personas, a pesar de haber estado muchísimos años en la cárcel y a pesar de haber pasado por situaciones muy, muy duras, trágicas, se han logrado sobreponer. Entonces yo pienso que siempre hay una luz al final del túnel. Lo que tenga que pagar no me corresponde. Si tiene o no que pagar, eso es trabajo de la justicia. A mí me gusta más la justicia divina, realmente, pero, pero está claro pues que tiene que haber un orden Mm. jurídico, social, y en ese sentido, pues hay entidades que se dedican a eso.
Jason, sé que en este proceso hubo también como un gran interrogante, porque tú mismo lo dijiste, tú dudas de todo Sí. y alcanzaste a dudar, sí, de todo y de todos. ¿En algún momento te cuestionaste que Zulma habría podido hacer daño a ti o a tus familiares? ¿Que esto era intencional? Sí lo llegué a pensar, sí lo llegué a pensar. Pensé, si esto es verdad, em, ¿qué alcance puede llegar a tener la inocencia de uno sobre ciertas cosas? Por ejemplo, recibir cosas. ¿Ella Yo, les dio algo en algún momento? es de esas cosas que uno no logra recordar. A veces creo que sí. Lo que pasa es que a mí muchas personas me llevan detalles, chocolates, cositas, recuerdos de donde viajan. Y sí me parece mucho recordar como que algo nos regaló, pero es un recuerdo muy vago. Ante la duda, yo creo que la mente también empieza a sugestionarse un poco y por ahí empezamos a decir, ¿sabes qué? Yo recuerdo como unas bolitas, como unas cositas de chocolatito, pero como unas almendras. Ujú. Y mi esposa me dijo, sí, ya me parece que tú llegaste con algo así, no sé qué. Entonces se nos pasó por la cabeza. Realmente, pues, eso alcanzó tal dimensión que mi esposa se hizo el examen del talio y afortunadamente salió negativo. Entonces, yo creo que puede ser una imagen confusa de la mente como tratando de organizar una idea Mm. y no te podría asegurar que sea así, pero si la pregunta es si se me ha pasado por la cabeza, pues sí. Realmente eso desde mi humanidad obviamente me genera cierta intranquilidad, como bueno, hasta dónde uno está expuesto, hasta dónde uno O confía. pensar que ella sí había generado contigo una codependencia de la que de pronto tú no eras tan, no sabías tanto. Bueno, honestamente, yo trato personas que atiendo 2, 3 veces por semana. Mm. Y pues no, aunque obviamente uno quiere, y es la razón de masificar ese mensaje, lo que te decía, esa necesidad de buscar otras maneras, uno quiere que esa persona no sea dependiente, contrario a lo que muchos pensarían. Yo en lo personal no, porque no quiero estar, perdón el término, como, bueno, dependiente yo, de tener que dedicar mis horas de vida a acompañar procesos porque las personas necesitan eso. Mm. No deberíamos necesitarlo. Y yo creo que en todo caso, uno tiene muchas maneras de aportar a su sociedad y muchas maneras. Entonces, lo que menos me interesa es que haya una dependencia realmente. Más bien espero que se baje esa dependencia para poder saltar a otras cosas, Mm. a un trabajo personal. Yo quiero viajar más, yo quiero conocer sitios que me lleven a crecer, quiero aprender, quiero... Hace mucho tiempo no me doy la oportunidad de ir a una mentoría de las que en algún tiempo hice de un retiro de Ujú. 4 o 5 meses con un maestro. Mm. Eso es enriquecedor y es como lo que yo busco en la vida. Mm. Entonces no lo puedo hacer actualmente porque tengo digamos, un compromiso. Entonces, perdóname que al final no te contesto como las preguntas, pero em, yo la traté a ella 2 o 3 veces. Entonces, yo no lo llamaría una codependencia, Mm. realmente. La traté como que un año una vez, luego al otro año otra vez y por allá otra vez. Entonces, a comparar con personas que sí trato semanalmente y constantemente y que no considero aunque sea una codependencia, sino que a veces necesitan un poquito más de comprensión, de trabajo para ya poder soltar, no diría que eso sea una codependencia. Tú ahorita decías el término brujo que han usado. Hay mucha incomprensión también como de este mundo espiritual, y estos caminos que hay en este mundo. Pero me imagino que ha habido muchas personas que han llegado a buscarte en un desespero muy grande, muy desesperanzadas con la vida y que sí han recurrido a pedir ayudas que van más por la sombra. ¿Qué Sí, radiografía puedes hacer tú como de lo que nos está pasando como sociedad para llegar a tal punto de vacío, de oscuridad en el alma para querer pagar por hacerle daño a alguien? claro. Afortunadamente, a mí no me pasa mucho porque yo trabajo por recomendación, como te decía, por una línea de referidos. Mm. No traigo a nadie y de hecho también trabajo con mi energía. Entonces yo creo que las personas que llegan a mí
son las personas que tienen que ser. Pero si limpias esas energías. Sí, sí, yo he aprendido a hacerlo, he Ujú. aprendido a limpiar mi energía, he aprendido a cuidar mi energía, he aprendido a proteger mi energía y por supuesto pues lo comparto. Mm. Y eso hace que muchas personas me busquen por ese tipo de comprensiones, de necesidades. En el proceso sí conozco muchísima gente y de vez en cuando una persona puede tratar, puede querer ir un poco más allá, pero en realidad no recuerdo un caso de alguien que me haya dicho, oye, yo quiero matar a una persona, ¿será que tú me ayudas o tú haces algo? No, pero sí he encontrado casos de personas que, por ejemplo, me dicen, no, es que mi hija está con el esposo o al revés y esa persona yo siento que no le conviene. Entonces, Aléjamela, sí. ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? A mí nadie me dice, oiga, hágale un trabajo. O sea, la gente conmigo, digamos, es cuidadosa a la hora de decir eso por la forma como vienen referidos. Nadie les dice, oiga, yo conozco un brujo. Claro. Las personas podrán utilizar términos confusos, pero saben que vienen a sanar, a hacer algo bueno. Entonces, pero si me dicen, ¿y no habrá algo que uno pueda hacer como entendiendo que no le conviene para que esa persona se aleje? Entonces, lo que yo les digo normalmente es, sí, claro, lo que se puede hacer es, depende del rol. Si es, por ejemplo, la mamá, lo primero, orar para que tu hijo esté bien. Si Dios y la voluntad de Dios es que esté con ella para estar bien o no, es hacia la voluntad de Dios. Pero nuestra oración y nuestro pensamiento crea. Y cuando tú piensas en algo y piensas en positivo y lo pones en manos de Dios, permites. Entonces ora por tu hijo. La oración de la mamá es lo más importante, es el poder más fuerte, la energía más fuerte que hay. Y lo otro es, pues, permitir que tu hijo crezca y aprenda, porque él está viviendo su experiencia. Y las experiencias se aprenden viviéndolas. Nosotros como padres queremos dar un sermón, enseñar la teoría, pero no funciona así. Mm. Y muchas personas que me están escuchando y que han estado en consulta pensarán y dirán, sí, eso es lo que este man siempre responde. Entonces, realmente, pues hasta ahí llego yo y, y no más. Pero digamos que aunque si uno nota y uno dice, si esta persona hubiera llegado a otro tipo de lugar, al mencionar eso, seguramente esa persona dirá, no, sí, yo le hago algo y yo le cobro tanto, pero yo le alejo a esa persona. Porque es Entonces, una realidad que existe. existe, existe. Digamos que la radiografía, como dices tú, que uno puede hacer del tema es que sí hay muchas personas perdidas, confundidas, que están recurriendo a prácticas, a cosas, y en el proceso, lastimosamente, perdiendo su identidad, su individualidad y la oportunidad de crecer como ser, como persona. ¿Qué pasa cuando una persona hace ese tipo de cosas energéticamente? ¿Qué sucede cuando una persona manda a hacer un trabajo de eso? Porque Yo, mucha gente en esta situación de desespero lo hace sin saber que hay unas consecuencias sí, muy profundas. sí, sí, total. Ahí hay varios frentes, digamos. Eh, Primero que, digamos, se podría decir que hay como dos tipos. Las personas que estafan, las personas que se aprovechan de esa necesidad de esa persona, lo que sea, y te dice, sí, yo te hago lo que quieras cuando quieras Mm. y te cobro un dinero. Y las personas que sí realmente lo hacen. Ahí creo que entramos en un tema complejo porque es un tema más de creencias y demás. Pero yo sí considero que la energía se puede manipular y se puede intencionar. Una persona que ora por alguien que está pasando por un tema de salud o lo que sea y dice, no, oremos por la persona, te envío mi luz, mi energía, asume que eso tiene un impacto, sino porque lo dices. La gente va a la iglesia ahora porque asume que hay una fuerza, que hay una divinidad. Eso significa que también hay un opuesto, porque todo tiene un relativo opuesto. Hay arriba porque hay abajo, hay atrás porque vas adelante. Entonces es dualidad. En ese sentido, también se puede intencionar para mal. Puedes transmitirle tanta rabia y tanta envidia y tanta cosa a esa persona que le puedes hacer daño. La cosa es que depende de cada persona qué tanto eso le afecta o no le afecta. ¿Cómo se cuida uno entonces? Bueno, es un tema extenso, realmente. Es un Lo tema sé. extenso que requiere como, yo creo que dedicarle un espacio, no sé, consciente a eso. Hoy pues las personas quieren saber qué pasó con Zulma y quién es él y quiénes más tienen que ir a la cárcel. Y no sé si estén abiertos a eso, pero me parece una buena oportunidad para informar, digamos. Y como yo lo veo y como siempre lo hablo, eso está en cuatro categorías, es como cuatro paticas de una mesa.
espiritual, mental, emocional y físico. Siempre lo digo. Y hacemos charlas al respecto. Espiritual es todo lo que tenga que ver con eso. En ese caso, todas las religiones, todas las formas de creer, todo lo que tenga que ver con luz, para mí es aceptable. Entonces yo me salgo un poco de esa batalla o debate de cuál es el camino real, será un tema muy complejo, pero yo considero que siempre y cuando tú tengas una intención positiva te conectas. Para mí la gratitud es un camino, más que una religión o un tipo de guía, alguien a quien hay que seguir. Creo que la gratitud es el camino. Cuando tú agradeces, te conectas con esa luz, con esa divinidad, y eso es independiente y eso es autónomo y eso es un derecho que todos tenemos. Y hay ejercicios que tú puedes hacer diariamente para eso. Lo segundo es la mente. La mente vibra y a través de esas vibraciones, como todo lo que nos rodea, crea. Tesla lo decía, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. O sea, todo lo que nos rodea, esto, es energía, frecuencia y vibración. Tus emociones son energía, frecuencia y vibración. Entonces, hablando del pensamiento, cuando tú piensas, creas a través de energía, frecuencia y vibración. Y hablando de dualidad, puedes crear para bien o para mal. Y hablando de mente, hay una mente consciente y hay una mente subconsciente. Es decir, que tú puedes crear cuando piensas conscientemente, pero también subconsciente o inconscientemente puedes crear. Entonces muchas personas, por la simple idea o el simple pensamiento de que te están haciendo brujería o algo malo, ya están creando una realidad y están conectando con una frecuencia negativa. Si no te están haciendo nada, ya estás creando una realidad negativa con ese pensamiento. Claro. Y si sí te estuvieran haciendo algo, te estuvieran intencionando o enviando energía negativa, ahí sí que te conectaste totalmente a esa frecuencia, estás en la misma vibración. Ahí entras en un círculo vicioso porque cuando empezaste a pensar de esa forma, ya empezó a desequilibrarse tu energía, hay una disonancia. Entonces, naturalmente, se te empiezan a bloquear cosas. Y hay gente que sale y el charco y se le dañó el celular y le pasó esto y le pasó. Mm. Y entre más te pasó, más pensaste que te pueden hacer algo y más fuerza le diste. Mm. El tema emocional es mucho más extenso, pero también hay muchísimo más provecho que le puedes sacar a eso porque, resumiéndolo mucho, cuando tú sientes en positivo, yo siempre digo que es como un piano, a mí me encanta la música, recuerda, soy músico de corazón. Entonces, esas son frecuencias. Una nota es un movimiento, es una oscilación. Eso es la versión científica del sonido. Entonces, la última nota, la frecuencia alta, es una vibración que se mueve muchísimas veces, como una revolución, muchas veces por segundo. Y la nota más baja es una frecuencia lenta. ¿Eso qué quiere decir? Que tú podrías ver las emociones como un piano. Las de allá son positivas, las de allá son negativas. ¿Cuáles están hacia allá? De la mitad hacia allá. Amor, alegría, fe, esperanza, placer incluso. Todo lo que te haga sentir en positivo eleva la frecuencia. Tal vez el amor sea la más alta frecuencia. Y las negativas, el odio, la rabia, el resentimiento, el El miedo, miedo. son las frecuencias más bajas. Eso significa que si alguien te pudiera estar haciendo algo y tú tienes rabia, se bajó tu frecuencia y te conectaste a eso. Y si no te lo estuvieran haciendo, por esa emoción empezó tu energía a entrar en disonancia. Mm. El miedo tal vez sea de las más negativas. Por esa razón, cuando pasan cosas en la vida, cuando una persona te deja, cuando alguien no actuó como tú creíste que debió actuar esa persona, y tú entras en un juicio, juzgas esa situación como un ataque, como una falta de respeto, como algo malo que hizo esa persona, tu energía se baja, entra en una frecuencia de muy baja vibración. Y ahí te expones a que muchas cosas que a veces vibran alrededor, como la misma envidia, entre y te afecte. Ujú. Eso significa que tiene que haber una conciencia de cómo yo abordo las cosas que me pasan y eso es algo que todo el tiempo lo decimos, lo escuchamos en todo tipo de conferencias, en todo tipo de guías, pero que no aplicamos. Y no lo aplicamos porque eso es un trabajo que requiere ejercicios y los ejercicios no los hacemos. Mm. Ahí la importancia pues de los diferentes tipos de terapia. Entonces, lejos de ir a que este me solucione el problema o a buscar cuál es el culpable,
Podría ir yo, sí, claro, podría buscar una compañía, pero de alguien que me ayude a entender sobre mí y que me acompañe en mi proceso personal, para que Mm. yo descubra ese potencial, para que entienda y ahora yo sea autosuficiente. Ese sería el orden. Jason, yo sabía que esta entrevista iba a ser larguísima, 71 minutos, vamos ya. Pero ya para ir cerrando, ¿qué viene ahora? ¿En qué posición estás ahora? ¿Qué has hablado con tu abogado como de qué es lo pertinente para ti hacer en este momento? De un caso que todavía está como colgando de un hilo, que no se tienen las respuestas que se esperaría todavía. em, y pues que hay una realidad, que es que te involucraron en este caso. Sí. ¿Qué viene ahora para ti? Bueno, lo primero es esperar la, el actuar de la fiscalía. A nosotros como tal no nos han notificado de una vinculación al caso. De hecho, cuando lo pregunto de la manera, tal vez de manera informal, porque no ha habido vías de comunicación ahí, Ujú. he hablado directamente con la fiscal y ella lo que me responde es que no estoy vinculado. Cuando vuelvo y le pregunto, vuelve y me dice, hombre, yo no lo he citado, no lo he llamado, usted no, es porque no está vinculado. Pero yo sigo viendo cosas en medios y sigo viendo cosas en medios y he estado esperando hasta dónde llega eso. Y como ya sale mi nombre y como ya sale mi imagen, mi foto, dónde trabajo y demás, pues me siento en la necesidad de salir a responder, aún sin estar vinculado a un caso. Pero es porque en medio de eso hay un linchamiento social, podría decirse, que a mí en lo personal me afecta demasiado, porque obviamente la imagen del brujo mentalista con foto, con nombre, con dirección donde trabaja, para mí es un ataque, digamos, es una afectación a la imagen de una persona. Y lo que yo creo es que en este país y en cualquier parte del mundo nadie tiene el derecho a hacer eso, ni siquiera la ley, ni siquiera la fiscalía tendría derecho a atacar a nadie injustamente. Su papel y su trabajo es trabajar en el orden social, es decir, que si hay personas que están haciendo daño, hay que judicializarlas y si son un peligro para la sociedad, pues entonces privarlas de la libertad por un bien social, se supone. Pero creo que las autoridades a veces van más allá y se sienten con derecho de hacer daño a quien sea. Yo no culpo a los medios porque los medios han difundido lo que la fiscalía Ujú. compartió tal como lo compartió y han creído la historia, confiaron en la Y tu fiscalía. historia o sea, la historia para ti es, sin ir más allá, que Zulma actuó sola. Te repito que yo no soy la persona que puede decir que sí, pero vuelvo y digo, si fue como lo está diciendo la fiscalía, ¿por qué te digo esto? Porque hay muchos vacíos que uno no entiende como espectador. La historia de otra mujer que murió años atrás y uno se pone a analizar y dice, bueno, pero, o sea, ¿qué alcances realmente tuvo Zulma? Digamos, esta situación podría ser posible, que te llegue un domicilio a la casa y bueno, que parece que fue bien planeado. Pero de ahí para atrás, ¿qué pasó en todo ese resto de la historia? Entonces uno también empieza como espectador a dudar muchas cosas. Por esa razón yo no puedo asegurar que sea Zulma o no. ¿A ti lo de la esposa no te dejó muy despistado? Como Sí, de... sí creo que yo hago parte de la mayoría de la sociedad que con esa parte no termina de entender. Las personas que compraron el caso y dijeron, ah, o sea que un mentalista brujo y se unieron tres y no sé qué, pues se les hace que tal vez esos tres personas llevan años envenenando un montón de gente. Pero cuando tú ves que eso no es así y que eso no tiene ningún sentido, cuando tú piensas bien las cosas y dices, ven, ¿qué sentido tiene? Algún investigador dijo en algún programa, es que cuando alguien refutó y dijo, vea, la persona, el tal mentalista, estaba fuera del país. Y este señor dice, sí, pero él pudo haber pedido eso desde fuera del país. Yo digo, creo que ahí hay que acudir a la lógica también social y decir, ¿qué sentido tendría que yo me vaya al país, que invierta un montón de dinero para irme a Europa, para pedir un domicilio que llegue a mi oficina, pedirlo dar la dirección de mi oficina y decir pregunten por Jason? Finalmente voy a dar mi nombre, ¿para qué me voy del país? Entonces también yo creo que ahí se requiere como un criterio de cada persona para analizar. Pero en ese sentido hay muchos vacíos y muchas cosas a analizar y a especular y a no comprar entero la historia. Sé que eso deja muchas preguntas, pero lo que yo creo es que la fiscalía lo que va a salir al final a decir es, Zulma actuó solo.
Y Incluso en lo de la sí, esposa Alicia. dime. Incluso en lo que se ha dicho que también podría Sí, haber envenenado a cómo Alicia la esposa. encajar esa parte de la esposa y las otras cosas, pues sí es muy complejo y habría que ver la fiscalía qué argumentos técnicos, repito, tiene al respecto, porque esa parte deja muchas dudas. Pero Y a ti repito, personalmente te deja muchas dudas. sí, a mí en lo personal eso me deja muchas dudas. Digamos que todo lo demás me empieza a encajar sin ser yo la persona que puede juzgar. Sí trato de entender como espectador y digo, a mí lo más lógico, basándome en la única prueba técnica que han puesto, que es las celdas de Zulma, es decir, sus ubicaciones, la ubica en mi consultorio, la ubica donde el veterinario, la ubica en todos los lugares que tienen relación con la cuestión. Entonces diría, eso puede ser un argumento sólido de la fiscalía, más allá de lo legítimo o no que pueda hacer, para decir, es que fue Zulma entonces. Ahí no hubo ni un Jason. Yo en lo personal, si me preguntas y metiéndome un poquito más allá, dudaría que haya una Zenaida. Creo que eso fue una suplantación, no sé quién sea, Mm. no la conozco o no la recuerdo. Uno se cruza con mucha gente, atiendo mucha gente, pero yo no la recuerdo a ella. Pero yo diría que, siendo lógicos, lo que pasó es que fue, si fue Zulma, actuó sola. Buscó un sitio desde donde hacerlo, llegó a donde uno de sus terapeutas o su terapeuta no lo encontró o no lo buscó, pero vio que era un buen lugar para hacerlo porque le quedaba cerca, porque la sala de espera se prestaba. Pensó y dijo, pues voy a decir que pregunten por Jason, pues para que me ubiquen, porque cómo me van a ubicar. Yo no creería que fue por inculparme. ¿Tú no Y crees que hubo una mala intención de Zulma al inculparte? creo que la posibilidad existe, pero no lo creo. O sea, no lo creo que la posibilidad existe, pero mi opinión sería que no. Yo pienso que más fue como pensando en algo que le quedó cerca. Pero si te repito, si lo veo desde mi perspectiva, yo creo que hay algo más profundo, no hay casualidades. Esa fue una causalidad, que eso que a ella se le ocurrió, de las mil posibilidades que había, pensó en esa y dijo, desde ahí creo que me queda bien, tenía un propósito, y era pues que en mi caso personal, que me había alineado tanto con eso y que quería compartir este mensaje hace tanto tiempo, tantos años, hoy lo puede hacer a través de tus cámaras. Mm. Entonces, para mí esa es la explicación. Yo no creo que haya ahí Son, complicidades, no creo que haya... son miles de interrogantes. Uno vuelve y le da la vuelta al caso y siempre sale una pregunta más, una duda más, un dudar de todo, como lo has dicho tú. Sí, Em, pero bueno, acá hay un único ente que puede aclarar esto, que es la fiscalía. sí, Toca esperar a que eso así suceda y pues tener más paciencia de la que yo creo que ya ha habido incluso por parte de los familiares que han esperado, ya va a ser casi un año. sí, sí, realmente. Yo pienso que a ellos no se les ha permitido como vivir su proceso. Por Ujú. eso yo, mi invitación hoy sería que más que estar expectantes por el morbo, por la curiosidad o porque a mí que me interesa que otro vaya y vaya a la cárcel, es como tratar de entender esta situación desde otra perspectiva y hacer una evaluación personal. Toda la gente que está escribiendo comentarios y que está viendo y que está diciendo, uy, esa mujer tan mala y ese brujo tan malo y no sé qué, yo los invito a que hagan un trabajo personal, que hagan un análisis personal de su vida, de su familia, cómo estás tratando a tu hijo. ¿Estuviste o no estuviste presente? ¿Cómo le hablas? ¿Le hablas positivo? ¿Lo empoderas? ¿O le estás sembrando pensamientos negativos en su cabeza, dependencias, carencias, por las cuales ese hijo el día de mañana pueda llegar a verse involucrado en un problema? Entonces yo creo que la invitación general es a que todos hagamos un trabajo personal, un análisis personal y que le enviemos luz a esa familia, porque siento que eso se ha perdido de vista. El proceso que están pasando allá y la necesidad de una cobertura, de poder vivir su duelo y de poder entender esto, que muchas veces los trabajadores de la luz hacemos ese trabajo, acompañamos ese proceso de ayudar a entender. Entonces yo desde esa perspectiva siento mucha compasión por él, por la familia, por el papá, por todos los que están alrededor de eso y, ¿por qué no decirlo también por Zulma? Me parece triste que haya terminado así, independientemente de lo que haya pasado. Esa es un poco mi visión y mi mensaje hoy. Jason, 81 minutos. Gracias por haber estado en la lupa. Gracias por haber contado tu verdad, que es igual de válida a la de todos. Todos tenemos el derecho de hablar nuestra verdad. Y bueno, estaremos muy pendientes del desenlace de esto y de lo que venga para ti más adelante. A ti, Laura, muchas gracias por darnos voz, por darle un propósito diferente a esta noticia también, por lo que haces. Sé que tienes un podcast muy exitoso, sé que va a ser mucho más exitoso cada día.
sabiendo entender el éxito, ¿no? Sabiendo entender que no todo es dinero, sino también el crecimiento personal, que sé que lo tienes y te admiro mucho. Y agradezco a las personas que se tomaron el tiempo de escuchar esta noticia, de entender otra versión Mm. y que se van a tomar el tiempo para hacer un análisis diferente. Y esperemos pues que esto se logre aclarar, como te digo, sobre todo por la sanación de Ujú. la sociedad y de esa familia. Gracias, Jace.